Frente a la enfermedad, toda prevención es poca, y frente a las infecciones, la mejor prevención es inmunizarse, es decir, vacunarse. Para la Semana Mundial de la Inmunización de este 2022, que se celebra justo en estos días, la Organización Mundial de la Salud ha escogido un lema que resume muy bien la importancia de las vacunas y de sus beneficios, no solo a nivel individual, sino para el conjunto de la sociedad. Ese lema es "Larga vida para todos". Las vacunas salvan millones de vidas cada año, se apoyan en las defensas naturales de nuestro organismo y reducen el riesgo de contraer enfermedades que pueden ser mortales. No hay duda de que la inmunización por este medio constituye un avance trascendental en materia de salud. La lucha de estos 2 años contra la COVID-19 lo ha puesto más de manifiesto que nunca. Sin embargo, todavía hay quien duda de la eficacia y de la seguridad de las vacunas. Por eso es fundamental la información científica y contrastada frente a bulos que generan dudas y temores infundados. Es necesario concienciar sobre la importancia de vacunarse para que la inmunización frente a las infecciones se extienda a la mayor población posible. Concienciar sobre la realidad de que el enemigo es la enfermedad y no la vacuna. Información científica y contrastada. Es lo que hoy te ofrece Date un Respiro. No te pierdas la charla que vamos a mantener con una verdadera autoridad en la materia. Te lo presento enseguida. Bienvenido, bienvenida. Esto es Date un Respiro. Aquí comienza Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Crear conciencia sobre el valor de las vacunas para que cada vez más personas estén protegidas contra enfermedades. Esa debe ser una meta prioritaria y es el objetivo de la Semana Mundial de la Inmunización. Y si la vacunación es importante para todos, lo es especialmente para algunas personas, como los pacientes respiratorios crónicos. También para sus familiares, para sus cuidadores y para quienes tienen más cerca o un contacto más estrecho con ellos. Si aún tienes alguna reserva o duda sobre las vacunas, nuestro invitado de hoy las va a resolver seguro. El doctor Amós García Rojas es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Licenciado en Medicina y en Cirugía por la Universidad de Sevilla, es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y especialista universitario en vacunas. Actualmente es jefe de sección de Epidemiología y Prevención en la Dirección General de Salud Pública de Canarias. Doctor García Rojas, bienvenido. ¿Cómo está? Hola, ¿qué hay? La verdad que es un auténtico placer estar con ustedes y permíteme que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la organización por haberme invitado a pasar este corto periodo de tiempo contestando las preguntas que pueden generar todavía alguna inquietud o ganas de tener una respuesta razonable aparte de las personas que van a escuchar este podcast. Gracias por su disponibilidad, doctor García Rojas. Tomando como referencia el lema escogido por la OMS para la Semana Mundial de la Inmunización de este año, ¿las vacunas garantizan una larga vida para todos? ¿Se puede decir que una vida larga y bien vivida? Sí, y yo creo que hay que partir de la base de que las vacunas han sido una de las grandes herramientas de las que ha dispuesto la estructura de salud pública para mejorar el nivel de salud de la ciudadanía. Las vacunas, junto a otras medidas también salubristas como el abastecimiento de agua potable, han posibilitado un cambio poderoso en las formas de enfermar o de morir de los ciudadanos. Si cerramos los ojos y intentamos situarnos en el contexto de la primera mitad del siglo pasado, vemos que en esos momentos la población moría o enfermaba fundamentalmente por problemas
transmisible. Si abrimos los ojos y nos situamos donde estamos en estos momentos, en la primera mitad del siglo XXI, vemos que la población muere o enferma fundamentalmente por procesos de tipo crónico degenerativo derivados fundamentalmente del estilo de vida. En este cambio tremendo en la forma de enfermar o morir, las vacunas han desempeñado un papel clave. Y en ese cerrar y abrir de ojos, y si viésemos cuántas enfermedades han permitido prevenir o permiten en la actualidad prevenir las vacunas, ¿qué veríamos? Sí. No solo las que han permitido prevenir, sino las que han conseguido desaparecer. Mira, invertir en tecnología asistencial es muy bueno, indudablemente es muy bueno, porque mejora los tratamientos, mejoran los diagnósticos, pero cuidado, no evita que sigan produciéndose los factores que determinan la necesidad de disponer de tratamientos y de disponer de diagnóstico, de medios diagnósticos. Sí. Sin embargo, con las vacunas sí evitamos problemas. Y así, la viruela, que era una enfermedad que causaba auténticos estragos en el siglo pasado, gracias a la vacuna se ha conseguido erradicar, es decir, se ha conseguido hacer desaparecer de la faz de la Tierra. Estamos también en unos momentos muy favorables a conseguir también la erradicación de otra enfermedad que ha tenido un impacto tremendo en otras épocas de la vida, como es la poliomielitis. Estamos actuando de manera importante, evitando casos de difteria, de tétanos, de tosferina, de sarampión, de rubeola, de parotiditis, incluso de meningitis C. Es decir, el arsenal de procesos de los que hoy disponemos en forma de vacunas para evitar problemas transmisibles es tremendamente poderoso. Otro lema del que queremos hablar con usted es el escogido por FENAER para su campaña de promoción de la inmunización. Ese lema es: el enemigo es la enfermedad, no la vacuna. Todavía resulta difícil convencer a mucha gente de esa realidad, doctor, por su entorno. ¿Usted qué aprecia en este sentido? Yo aprecio que realmente las personas que tienen actitudes beligerantes con la vacuna en nuestro país son muy pocas, son escasas. Hay otro colectivo de personas que pueden tener dudas. Sí. ¿Y cuál es nuestra función como sanitarios? Pues resolver esas dudas, resolverla con conocimiento, con coherencia científica, con datos, con evidencia. Y normalmente la población que tiene dudas termina asumiendo la vacunación. Y es razonable incluso que tengan dudas, porque se pueden plantear, pero ¿por qué tengo que vacunar yo a mis hijos, por ejemplo, de una enfermedad que ya no se ve? Pues porque vivimos en un mundo globalizado y el hecho de que hoy no se vean no quiere decir que mañana se vuelvan a ver. Exacto. Y frente a las personas que son más vehementes en contra de las vacunas, pues francamente yo lo que les trataría de poner sobre la mesa es que no es el momento de tomar agua de lluvia, sino agua potabilizada, que no es el momento de tomar leche cruda, sino leche pasteurizada, y que lo que realmente permite hacer avanzar a la humanidad es aplicar algo tan simple y tan complejo como es el razonamiento científico. Y de esa perspectiva, defender las vacunas es defender la ciencia. No defender las vacunas es defender la inconsciencia. Vamos a ponernos entonces a la tarea aquí en Date un Respiro, y con su ayuda, doctor, voy a plantearle una serie de cuestiones que pueden parecer básicas, pero que seguramente conviene aclarar para despejar esas dudas de las que usted nos habla. La primera de ellas, la fundamental: ¿en qué consiste una vacuna? ¿Cómo se logra y cómo funciona? Sí, bueno, hoy hay varios tipos de procesos de producción de vacunas, sobre todo la llegada de la pandemia ha puesto sobre la mesa tecnologías muy novedosas en la producción de vacunas y que van a tener un impacto decisivo en el futuro de la vacunología, como la tecnología del ARN mensajero o la de líneas celulares de adenovirus. Hay varias formas de producir vacunas. Una es a partir de los microorganismos muertos, son las vacunas que denominamos vacunas muertas o vacunas inactivadas, y luego están otras que usan vacunas vivas, usan microorganismos vivos, pero para que me entiendan, como atontados, están atenuados por diferentes fases por los medios de producción de las vacunas, por los cultivos celulares. Son las que denominamos vacunas atenuadas. Pero hay también tecnología
que utiliza algo más sofisticadas como la de recombinantes. Y hay muchas posibilidades de producir vacunas. ¿Y qué es lo que básicamente pretende una vacuna? Pues un poco reproducir a pequeña escala lo que es la enfermedad que queremos evitar, consiguiendo generar anticuerpos en nuestro organismo que hagan que una vez que nos entra el virus o la bacteria frente a la que nos hemos vacunado, sean lo suficientemente capaces como para reducirlo. ¿Y siempre son seguras, consiga como se consiga esa vacuna? Mira, si no fueran seguras no se estarían recomendando, no se estarían autorizando. Las vacunas son de los fármacos más seguros que hay en el mercado. Antes de que una vacuna esté en el escenario, ha tenido que pasar unos análisis previos absolutamente escrupulosos. Las muestras que se utilizan para que una vacuna llegue a escena son muy superiores a las de cualquier otro medicamento. Y esto es así fundamentalmente porque debemos entender que en líneas generales una vacuna se administra a una persona sana para evitarle que tenga un problema de salud. Lógicamente, eso requiere ser extremadamente escrupuloso a la hora de desarrollar y de poner al alcance de todos una vacuna. ¿Podemos vacunarnos contra varias enfermedades al mismo tiempo o en un corto espacio de tiempo también? Sí, y ya de hecho lo estamos haciendo. Sí. Si miras el calendario vacunal infantil, ves que en un solo pinchazo hay vacunas combinadas que en un solo pinchazo está protegiendo frente a 6 enfermedades. Y en el acto vacunal ese no solo puede que estés vacunando frente a esas 6 enfermedades, sino estés administrando a su vez en otro brazo, evidentemente en otra zona del cuerpo, otra vacuna diferente. Es decir, la capacidad que hay de asunción por parte del usuario de vacunas es muy amplia. ¿Y en los niños? ¿Funcionan también igual? ¿Son igual de seguras y eficaces, doctor? Sí, y de hecho quizá la historia vacunal de nuestro país hasta hace poco ha estado fundamentalmente centrada en los niños. La incorporación del adulto a la oferta vacunal o a formar parte del debate sobre las vacunas en nuestro país es algo más reciente. En los niños no solo no es que funcionen más, sino que algunas de ellas funcionan incluso mejor, porque están prácticamente dirigidas a ese ámbito poblacional. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Además de proporcionar información sobre las vacunas, tal como estamos haciendo aquí en Date un Respiro, debemos insistir en desmentir esos bulos, esas falsas informaciones o creencias que se difunden y que parece que cada vez lo hacen a un ritmo más vertiginoso. Por ejemplo, las vacunas contienen elementos tóxicos o peligrosos, o incluso los gobiernos o los poderosos incluyen microchips para rastrearnos después. Usted, cuando escucha alguna de estas intoxicaciones, porque lo son, ¿no?, o bulos, ¿cuál es su reacción? ¿Qué es lo que le dice a la gente que le rodea? Mira, me causa una profunda estupefacción. Sí. Me hace pensar que los lugares de procedencia de esos bulos pues no tienen un estatus mental adecuado o razonable. Me explico. Efectivamente se ha dicho eso del microchip, que así nos rastrean, pero como si no hubiera forma mucho más fácil para rastrearnos que a través de una vacuna. El móvil del que te estoy hablando ahora, claro, ya me tiene completamente rastreado. Y no hace falta vacunarse, claro. No hace falta vacunarse, evidentemente. Que tienen productos tóxicos. Si tuvieran productos tóxicos, alguien en su sano juicio puede pensar que se estarían recomendando. Alguien puede presentar que hay tal nivel de maldad en parte de los profesionales sanitarios, en su inmensa mayoría, de recomendar algo que sabemos que puede ser tóxico. Por favor, claro, no. Claro. Lo que queremos es que esa persona no sufra, que esa persona no padezca enfermedades. Mira, que alguien me diga que prefiere ¿cómo alguien puede preferir que que su hijo tenga sarampión por no haberlo vacunado,
¿Cómo alguien puede sentirse a gusto viendo que su hijo sufre como consecuencia de que padece una enfermedad que le podía haber evitado con un pinchazo? Claro, claro. ¿Y los efectos secundarios, doctor? Generan también aprensión y en algunas personas hasta llegan al rechazo, ¿no? ¿Son realmente peligrosos a tener en cuenta? ¿Compensa correr el riesgo? Mira, evidentemente las vacunas son un producto biológico. Como todo producto biológico no está exento de efectos secundarios. Cuidado, como toda actividad en la vida. Como toda actividad en la vida. En este caso, los efectos secundarios derivados de la vacunación normalmente son escasos y muy leves. ¿Sabes cuál es el efecto secundario más terrible que a mí más me preocupa de una vacuna? ¿Cuál? El no administrarla. El no administrarla, claro. Porque ¿cuál es el riesgo de no vacunarse, doctor? Padecer una enfermedad que podíamos haber evitado con la vacuna y que sin lugar a dudas puede tener un costo en salud tremendamente poderoso. Sí. Por concretar un poquito, ¿qué vacunas son fundamentales para la población de un país como España y cuáles lo son especialmente para los pacientes respiratorios crónicos, que como usted sabe, doctor, son mayoría, inmensa mayoría, supuestamente entre la audiencia de este podcast? Sí, todas las vacunas que se implementan en las políticas vacunales públicas son las que son altamente recomendables. No digo obligatorias porque en este país la vacunación no es obligatoria, es altamente recomendable, todas. Y desde luego en el perfil de los ciudadanos que me has comentado y que son los que con toda seguridad van a escuchar este podcast, pues hay dos que me parecen clave, como es la vacunación frente a la gripe y la vacunación frente al neumococo. Son quizás dos de las vacunas que de manera absolutamente necesaria deben administrarse a este perfil de ciudadanos. Y otra cuestión fundamental, consideramos, ¿existe un calendario de vacunación en el adulto, como sabemos que lo hay para los niños? Mira, hace tiempo hablar de vacunas era hablar de calendario vacunal infantil. Prácticamente no había oferta en el adulto. Posteriormente, algunas comunidades autónomas empezaron a desarrollar calendarios vacunales del adulto. Pero en estos momentos se ha producido un salto cualitativo tremendamente importante en lo que es la política vacunal de este país. Y es que ya no se habla de calendario vacunal infantil y de calendario vacunal del adulto como dos entes separados. Ahora se habla, y es el calendario con el que trabajamos todos, calendario vacunal para todas las edades de la vida. Con lo cual, digamos que desde un punto de vista conceptual se ha avanzado muchísimo, porque ya se entiende que la vacuna no es solo subsidiaria de ser administrada a población infantil, sino las vacunas son también importantes en relación a la población adulta. Tenemos que hablar, doctor, del contexto en el que grabamos esta conversación, que es el de la pandemia, que ha puesto en primer plano la importancia de las vacunas, es cierto, pero también han cobrado fuerza las posturas negacionistas. ¿La inmunización contra la COVID ha contribuido a valorar más las vacunas como solución o, por el contrario, tanta contrainformación ha supuesto pues un paso atrás? Yo creo que la respuesta a esa pregunta se obtiene viendo los resultados de las coberturas vacunales que se han conseguido en este país frente a la COVID, que son del 92% en la población diana, es decir, altísima, que nos han colocado en los puestos de avanzadilla en relación a los países, a las coberturas vacunales que se han conseguido en los países de nuestro mismo contexto socioeconómico. Es decir, la adherencia de la ciudadanía a la vacuna es muy amplia en nuestro país, muy amplia, muy elevada. Y yo creo que esto es fruto de dos circunstancias claves. En primer lugar, que tenemos un sistema sanitario que ha funcionado razonablemente bien, gracias fundamentalmente a que lo que nutre, lo que alimenta a este sistema sanitario, que son sus profesionales, han hecho un ejercicio brillante, muy brillante de responsabilidad. Y al mismo tiempo, la segunda cuestión es que tenemos una ciudadanía magnífica, una ciudadanía que ha hecho causa común con el discurso científico y ha huido de los cantos de sirena que con demasiado ruido se han estado implementando en varios foros y ha hecho, repito, caso omiso de estos ruidos y ha decidido vacunarse. Es motivo de orgullo, ¿no? De doble orgullo, por una parte hacia los profesionales sanitarios, pero también hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia los ciudadanos. Efectivamente, yo siempre lo digo así, los sanitarios de AUPA y la ciudadanía a quitarse el sombrero. Y es cierto también, doctor, que eso pueda ser compatible con que nos hayamos olvidado de otras enfermedades y de sus vacunas. Sí, es compatible, pero hasta cierto punto. Y
Me explico por qué. Sí. ¿Por qué es compatible? Porque es que el COVID ha colapsado tanto todo lo que era la actividad normal del sistema sanitario y la actividad normal de nuestra propia vida, Claro. que ha hecho que muchas otras enfermedades hayan pasado a un segundo plano. Y esto no es bueno, evidentemente. Ahora que ya parece que estamos entrando en un nuevo escenario en relación a la pandemia, yo espero, porque además es necesario que se empiece a reincorporar lo que es la actividad sanitaria normalizada, tanto en el contexto de las actividades de salud pública ligadas a la prevención y a la vacuna, como en las actividades asistenciales. Ojalá que sea así y que esta conversación que mantenemos usted y yo en la primavera de 2022 quede anticuada con respecto a esto que estamos comentando, ¿no? Con esa vigencia de la pandemia todavía. Hablemos de futuro para terminar. ¿Qué novedades o perspectivas hay en cuanto a vacunación? ¿Se está trabajando quizá en nuevas vacunas? Pues el mundo de la vacunología es uno de los mundos que dentro del campo científico está más en continua evolución. Uh-huh. Cada vez aparecen nuevas vacunas, se sabe de nuevas vacunas que van a aparecer, y en este sentido cada vez aparecen, por ejemplo, vacunas frente a la gripe mucho más completas, vacunas frente al neumococo también mucho más completa, con un mayor número de serotipos del estreptococo neumonía cubierto con las nuevas vacunas, e incluso ya está en avanzada situación una vacuna combinada de la gripe y frente a la COVID. Uh-huh. De eso tendremos que hablar en su momento, sin duda. Por último, le voy a pedir una recomendación para aquellas personas que aún tienen dudas o temores frente a las vacunas y especialmente para quienes padecen una patología crónica respiratoria, doctor. Uh-huh. Pues que por favor sigan el consejo de los profesionales sanitarios. Huyan de consejos que no proceden del área del conocimiento. Que no piensen que los sanitarios hacemos recomendaciones con dudas. Cuando recomendamos algo es que estamos completamente seguros de que ese algo va a redundar en beneficio de la salud de nuestros pacientes, de las personas que tenemos delante en nuestra consulta. Por lo tanto, hagan uso de la ciencia, hagan uso del conocimiento, hagan uso de la evidencia científica, escapen de la inconsciencia, escapen de la creencia, no caigan en el error de pensar que los que no saben son los que realmente saben. Pues con ese gran consejo y ese gran titular que podría ser de esta conversación nos despedimos de momento, porque ojalá volvamos a contar con usted en otra ocasión y cercana además. Doctor Amós García Rojas, de verdad, gracias por haber estado con nosotros aquí en Date un Respiro. Nada, ha sido un auténtico placer y muchas gracias a ustedes y a su disposición siempre. Estás escuchando Date un Respiro. Qué interesantes y qué claras las explicaciones del doctor García Rojas. Cualquier reserva que pudiera tenerse sobre las vacunas ha quedado eliminada con esta charla. Es evidente, sí, que el enemigo es la enfermedad y no las vacunas que salvan vidas. Esperamos que la evidencia se imponga y que desaparezcan ya los bulos y las mentiras. Y esperamos también que te haya interesado este episodio. Si es así, ya sabes, da un me gusta en la plataforma desde la que nos escuchas y haznos llegar tus comentarios. Un episodio que, por cierto, ha sido posible gracias al apoyo de Pfizer y de Sanofi, a las que agradecemos de verdad su implicación en la divulgación de cuestiones que, como las que hemos tratado hoy, son tan importantes para nuestra salud. Nos despedimos hasta muy pronto. Saludos de FENAER y de todo el equipo de Date un Respiro. Miguel Ángel Rodríguez de los Santos en la realización, Martiño Suárez y Olga González a cargo de la producción y del guión y Luis Faraga ante el micrófono. Gracias de verdad por escucharnos una semana más y hasta muy pronto. Y ahora, por cierto, hablando de gracias, viene en singular ella, Gracia, con sus aventuras y desventuras. Adiós. Hola, hola. Oye, resulta
que igual tú no lo sabes, pero resulta que cuando te vacunan contra lo que sea, que esta gente no tiene manías, pues que con la inyección te meten en el cuerpo un microchip y a partir de ahí te controlan. Sí, rastrean todo lo que haces, a dónde vas, qué compras, lo que comes, con quién te juntas, lo que piensas y hasta lo que sueñas. Que controlan toda tu vida, vaya. ¿Que quién te controla? Pues los gobiernos, todos. Los locales, los autonómicos, el central y hasta el de Estados Unidos, que en eso son lo más. Y Bill Gates, y la CIA, y la Europol. Y una agencia de detectives de medio pelo de Burguillos del Cerro que hoy estaba a punto de cerrar y con esto de los microchips en las vacunas ha revivido y se está haciendo de oro. Como te lo cuento. Vamos, como me lo ha contado a mí, así mismo mismamente, mi vecina la del Quinto, que ya sabes que es experta en todo. Que es que me la he encontrado en el portal y me ha confesado que está muy arrepentida. No, de cotillear por ahí que el vecino del segundo izquierda está liado con la del ático, no. Arrepentida de haberse vacunado contra la COVID y contra la gripe. Porque, como se dicen tantas cosas, pues ella ha decidido informarse bien y se ha quedado asustada. Claro, que para ella informarse bien es entrar en páginas de internet tipo no te vacunes ni de coña, tú no sabes lo que haces.com y creerse todas las burradas que escriben ahí. Por ejemplo, también ha leído, la del Quinto, que las vacunas están llenas de metales, sí, una chatarrería en cada pinchazo, vaya, y de imanes también, y que por eso a la gente se le quedan los tenedores pegados en el brazo. Y que ya su marido le había advertido de que él no se vacuna ni loco, porque lo que te meten ahí es todo veneno y cosas tóxicas. Que lo debe haber leído el marido en otra publicación supercientífica tipo las vacunas son lo peor, te lo juro por Snoopy.es. Su marido se fuma 2 cajetillas de tabaco diarias y es súper fan de los alimentos ultraprocesados. Pero para él el veneno está en las vacunas, ya ves. Y mira, a mí hoy la del Quinto me ha pillado traviesilla y así de primeras pues me ha dado por seguirle la corriente. Y le he dicho que sí, que cuando nos vacunan nos meten un microchip en el cuerpo, pero que no es un microchip cualquiera, No, es un hombrecillo, pequeñito, pero muy listo, que se patea todo nuestro organismo recogiendo información y luego se la pasa el muy chivato a todo el que quiera saber. Y que además, como el pobre se aburre, pues se dedica a hacer gamberradas, como soltar venenos varios. ¡Hala! Todo por ahí. Y también le he dicho a la del Quinto que lo de los metales y los imanes es igualmente cierto. Sí, que yo he visto por la calle a gente con toda la cubertería de la boda pegada al cuerpo. Sí, empezando por los pies con las cucharillas de postre y acabando en el cuello con la pala de servir. Pero mira, luego, es que ha puesto una cara tan de terror que he decidido sacarla de su ignorancia. Bueno, un poco, que yo milagros no hago. Y le he explicado que las vacunas, no señora, no nos rastrean nada, que para espiarnos y saber nuestros gustos, nuestras aficiones y a dónde vamos, pues están las cookies y el GPS, por ejemplo. Le he tenido que explicar también que las cookies son galletitas pero que no se comen, que las activa ella misma cada vez que entra en una página de internet y que por eso luego cuando entra en el Facebook, que entra continuamente, claro, con lo que le gusta cotillear, pues le salen anuncios de colchas de ganchillo, de fajas y de cremas milagrosas, poco por caso. Que para seguir nuestro rastro no hace falta que nos inyecten nada, que ya lo vamos dejando nosotros mismos por ahí, ¡hala, venga a dejar pistas! Y hasta nuestra cuenta corriente a hackers, empresas, gobiernos y hasta la agencia de detectives de Burguillos del Cerro. Y que si se te queda pegado un tenedor al brazo, pues lo mismo habría que lavarlo mejor, el brazo digo, o echarle menos body milk. Y que lo verdaderamente venenoso, le he dicho, es ir por ahí diciendo y creyendo estupideces contra las vacunas. Que las vacunas son uno de los mayores avances de la humanidad y que lo peligroso es enfermar y con las vacunas pues podemos evitarlo. Y me he quedado tan ancha. Y oye, no quiero yo pecar de optimista, pero hasta creo que la he convencido. ¡Ay, tengo yo que dar más charlas de portal, que no! Hasta aquí, date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro.
el podcast de salud respiratoria de FENAER.